Muy buenas a todos los buscadores de la verdad. En esta ocasión quiero hacer un video más distinto a lo que he venido haciendo en los últimos videos. Quiero hablar de algo que he venido investigando. Va a ser un video más relacionado a la investigación. Y también se habló de esto en el último directo. Vamos a comentar sobre la figura de Edward Bernays, por qué este hombre se dice que cambió el rumbo de la historia y por qué es una de las personas más influyentes del siglo XX. At the heart of the story is not just Sigmund Freud, but other members of the Freud family. This episode is about Freud's American nephew, Edward Bernays. Bernays is almost completely unknown today, but his influence on the 20th century was nearly as great as his uncle's. Because Bernays was the first person to take Freud's ideas about human beings and use them to manipulate the masses. He showed American corporations for the first time how they could make people want things they didn't need by linking mass-produced goods to their unconscious desires. Out of this would come a new political idea of how to control the masses. By satisfying people's inner selfish desires, one made them happy and thus docile. It was the start of the all-consuming self, which has come to dominate our world today. Para comenzar el video siempre es necesario hablar un poco de la vida de este personaje a analizar. Edward Bernays nace en Viena, Austria, el año 1891. Él es sobrino de Sigmund Freud, quizá uno de los psicoanalistas más influyentes de la historia. Es hijo de Anna Freud, la hermana de Sigmund, y al año siguiente de su nacimiento, en 1892, se muda con sus padres a Nueva York, y ahí donde desempeña toda su carrera profesional y toda su vida, ya que se radica ahí en ese lugar, a pesar de que tenía cierto contacto en Austria con su tío. La gracia de Edward Bernays es que mucho se habla de Sigmund Freud, de que ha quedado en la historia, pero no se habla tanto de Edward Bernays, a pesar de que fue una de las figuras más influyentes del siglo XX. Bernays estudió periodismo, se graduó de la universidad como periodista, pero su primera obra, por así decirlo, la primera vez que desempeña por así decirlo, su magia para generar este cambio a través de la historia, fue cuando el gobierno de Woodrow Wilson lo contrata para el comité de comunicación del gobierno, ¿vale? Contratan a Edward Bernays, que en ese entonces trabajaba como redactor de una revista médica, y lo contratan para trabajar en el gobierno. Y Edward Bernays tiene dos funciones en ese comité. La primera es generar en la opinión pública, que en ese momento ya se estaba librando la Primera Guerra Mundial, y era generar en la opinión pública que Estados Unidos estaba batallando por la democracia, ¿vale? Por la democracia. Estados Unidos se estaba involucrando en la guerra para restaurar la democracia en Europa, y ese es el mensaje que se buscaba imponer tanto nacional como internacionalmente. Además, era el responsable de generar todo este tipo de mensajes para que la población masculina de esa época se enrole en el ejército, sea más patriota, tengan mayores valores estadounidenses y que sirvan para finalmente batallar en el ejército de Estados Unidos. Y ahí en ese momento, en la Primera Guerra Mundial, donde Edward Bernays se da cuenta que este mensaje y esta forma de cambiar la percepción de las personas era muy útil en tiempos de guerra, ¿cierto? En tiempos de shock, en tiempos de un estrés muy grande. Pero él se preguntó, ¿qué pasaría si todos esos mensajes se pueden ocupar en tiempos de paz? Y es ahí donde comenzó la obra de Edward Bernays. Then, to my surprise, they asked me to go over with Woodrow Wilson to the peace conference. And at the age of 26, I was in Paris for the entire time of the peace conference that was held in the suburb of Paris, and we worked to make the world safe for democracy. That was a big slogan.
Wilson's reception. Luego de trabajar para el gobierno de Woodrow Wilson y estar involucrado en todos los asuntos de la Primera Guerra Mundial, Edward Bernays fue contratado por George Hill, presidente de la Asociación Americana de Tabaco, y quien buscaba tener mayores réditos y mayores ganancias desde la población femenina de la época. Había una especie de tabú en ese entonces, en la década de los 20, que decía que las mujeres no podían fumar, que era bastante prohibitivo acerca de ese aspecto. Entonces lo que sucedió es que al contratar Hill a Bernays, se empezó a dar vuelta todo ese tabú. Es decir, que las mujeres ya eran fumadoras, ya podían acceder a los cigarrillos sin problemas y eran un mercado más de ese producto. ¿Cómo se realizó eso? Edward Bernays inteligentemente contrató a actrices para que se involucraran en la marcha sufragista de un carnaval de Nueva York y justo cuando los periodistas iban a sacar la foto de la marcha, ellas prendieron un cigarrillo al mismo tiempo. Prendieron un cigarrillo y generó bastante tensión en la época, porque como mencioné, las mujeres en ese entonces era mal visto que fumaran. Por tanto, se generó todos estos coletazos de que era la primera vez que se fotografiaba públicamente mujeres fumando y se generó toda esta especie de liberación frente a ese aspecto, ya que el cigarrillo simbolizaba todo esto, la liberación, la emancipación femenina, ir contra el sistema, ser revolucionaria y todo eso. A pesar de que solamente se está generando ganancias a una corporación tabaquera. Ese era en realidad el objetivo. Y como mencioné, se dio vuelta este tabú y las mujeres cada vez más comenzaron a fumar debido a este acto. Este acto de hecho se denominó en la prensa como The Torches of Liberty, las antorchas de la libertad, porque los cigarrillos representaban un poco esta metáfora de antorcha y de la libertad de las mujeres. Y posteriormente la demanda femenina de cigarrillos se elevó exponencialmente, así que se logró el cometido de Edward Bernays. También trabajó para la General Motors, una automotora, generando todo este vínculo de que un auto te hace más masculino, te hace más hombre, es lo que cada hombre necesita y generó bastante réditos en esa automotora, en General Motors. También fue contratado por revistas de moda, revistas femeninas que lo ocupaban para poner ciertos anuncios, cierta publicidad en esas revistas para las mujeres de la época. Y también fue contratado por la Beach Nut Packing Company, una compañía de productos de bebé que todavía existe de hecho, y que en esa época se dedicaba a productos alimenticios en base al cerdo. Ellos querían elevar los precios de los productos de cerdo y quería que más gente accedieran a ellos. Por lo que ¿qué hizo Bernays? Al igual que como hizo con el movimiento sufragista, se basó de una serie de técnicas para influenciar en las personas. La primera fue contratar una serie de médicos que dijeran que tener un desayuno más contundente es mucho mejor que tener un desayuno saludable en base a frutas y cereales y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces lo que hizo Bernays es que modificó la opinión pública en base a un desayuno contundente, y ese desayuno contundente es en base a cerdo. Edward Bernays fue el responsable de crear el desayuno americano, como se conoce, huevos con tocino. Y posteriormente se le puso ese mote de desayuno americano. Y todo fue contratado por una compañía para ofrecer sus productos de cerdo, y así cambió la opinión sobre el desayuno, ya que como se pensaba que un desayuno más contundente como los huevos con tocino era más saludable, cada persona de esa época se comenzó a alimentar de esa manera. Así que vemos de aquí distintos ejemplos sobre cómo Edward Bernays empezó a hacer su obra, y vamos a analizar lo que está detrás. And one of his early clients, George Hill, the president of the American Tobacco Corporation, asked Bernays to find a way of breaking it. He said, we're losing half of our market because
men have invoked a taboo against women smoking in public. Can you do anything about that? I said, let me think about it. And then I said, have I your permission to see a psychoanalyst to find out what cigarettes mean to women? He said, what'll it cost? So I called up Dr. Brill, A.A. Brill, who was a leading psychoanalyst in New York at that time. How come you didn't call your uncle? Why didn't you call your uncle? En resumen, vemos que Edward Bernays fue un hombre bastante exitoso, que se codió con los políticos, con grandes personas del entretenimiento, artistas, actores, actrices, empresarios, una serie de personas muy influyentes en esa época. Y su obra no solamente se quedó en el ámbito corporativo, sino que también se influenció a los políticos de la época. De hecho, el presidente, bueno, posterior presidente, pero en ese entonces candidato presidencial, Calvin Coolidge, lo contrató a Edward Bernays para cambiar un poco la opinión pública que tenían sobre él. Calvin Coolidge era una persona bastante seria, bastante sin sentido de humor, entonces lo que hizo Edward Bernays es darle un lavado de imagen y que él mismo se codee con artistas para así parecer más simpático y ese tipo de cosas. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que está detrás? ¿Por qué Edward Bernays fue tan exitoso? Muchas veces se comentaba que no era un tipo con una gran labia o con un aspecto muy inspirador, por así decirlo. Y la base de Edward Bernays, de su éxito, y por qué cambió el rumbo de la historia, era justamente en la obra de su tío, de Sigmund Freud, donde hablaba del inconsciente y del psicoanálisis. Por tanto, Edward Bernays tomó la influencia de su tío y le llevó a la práctica para manipular las masas, ¿vale? Edward Bernays lo que hizo fue que los productos fueran reemplazos sucedáneos de algún vacío emocional o de que venga a reemplazar un poco algún sentido de estatus, algún sentido de jerarquía, ese tipo de cosas. Es por eso que logró tanto éxito. Edward Bernays fue uno de los primeros en darse cuenta de que los productos no son por necesidad como antes sí eran, como antes era la sociedad y la economía de esa época, sino que los productos son por gusto, para hacer sentir mejor a la persona, para darle alguna identidad, para mejorar algún aspecto, entre comillas, de su vida. Por tanto, Edward Bernays se dio cuenta que no había que apelar a un sentido racional de la persona, en el ámbito corporativo me refiero, sino que hay que apelar justamente a las emociones y al sentido animal de cada uno de nosotros. Hayes really is the guy within the United States more than anybody else who sort of brings to the table psychological theory as something that is an essential part of how, from the corporate side, of how we are going to appeal to the masses effectively, and the whole sort of merchandising establishment and sales establishment is ready for Sigmund Freud. I mean, they are ready for understanding what motivates the human mind. And so that there's this real openness to Bernays' techniques being used to sell products to the masses. Beginning in the early... Bernays saw the way to sell product was not to sell it to your intellect, that you ought to buy an automobile, but that you will feel better about it if you have this automobile. I think he originated that idea, that they weren't just purchasing something, but they were engaging themselves emotionally or personally in the product or service. That it's not, you think you need a new piece of clothing, but you'll feel better with the piece of clothing. That was his contribution in a very real sense. We see it all over the place today, but I think he originated the idea of the emotional connect to a product or service. La técnica usada de controlar a la población mediante los instintos irracionales para vender un nuevo producto o modificar la opinión pública fue lo que denominó Bernays propaganda, ¿vale? Y el ejercicio de la propaganda lo denominó relaciones públicas. Esto está plasmado en su libro que también está influenciado por Sigmund Freud, de hecho. Lo escribió el año 1928
ese libro y lo tituló del mismo nombre, Propaganda. El escritor y el padre, de hecho, de la propaganda. Es por eso que cambió el rumbo de la historia, porque toda la obra de Bernays ha sido influenciada incluso por personajes como Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Adolf Hitler. Pero si vamos más allá, si analizamos, entendemos que hay dos cosas que se pueden sacar a partir de esto de la creación de la propaganda. Lo primero es que Bernays creía que la democracia, como no se podía confiar en los instintos racionales y en el, entre comillas, el intelecto de la población, la democracia, la mejor forma para tener una democracia era justamente controlar a las personas por todo lo que venía mencionando, por los deseos irracionales, por todas las cosas que no están satisfechas en nuestro inconsciente. Y a partir de eso, tenernos controlados con todos los productos que vendrían a reemplazar ese vacío. Por tanto, una democracia de masas para Bernays es algo peligroso, ya que como es un gran montón de gente agrupados en ciudades industrializadas, tienen que estar controlados bajo esta medida. Y lo otro también que se puede extraer de este texto es que si vemos, hoy en día estamos bombardeados por propaganda. Imagínense cómo eran los años 20 que los medios de comunicación tenían un rol importante para dar este mensaje publicitario, en todo sentido, tanto en la radio, en las revistas, en la televisión, en todo sentido los medios de comunicación fueron usados para tener esta disponibilidad de propaganda. Pero si vemos ahora, eso ha ido evolucionando y quien era el artífice fue Edward Bernays, pero ha ido evolucionando ya que cada vez que posamos nuestros ojos en cualquier medio, por así decirlo, o cualquier pantalla, estamos bombardeados por publicidad. Ya no podemos estar sin publicidad ni en nuestras redes sociales, ni en YouTube, ni en el diario, ni en la prensa, porque todo está hecho para que recibamos mucha cantidad de información que está apelando a nuestros instintos irracionales y con el objetivo de que tengamos una práctica nueva, cambiemos nuestros hábitos o compremos algún producto que lisa y llanamente no lo necesitamos. Y es por esto que Edward Bernays ha pasado a la historia como una de las personas más influyentes, a pesar de que no se hable mucho sobre su figura. Pero es el inventor de la propaganda, es el inventor de las relaciones públicas, como se mencionó, y es el artífice de este sistema que solamente impone una sociedad de consumo de productos que realmente no necesitamos en lo absoluto, sino que está apelando a nuestros gustos y nuestros, entre comillas, se podría decir, desde un tema más psicoanalítico, que están apelando a nuestros vacíos de deseos que no están satisfechos. Hasta aquí el video de hoy. Quería hacer esta investigación acerca de Edward Bernays. Voy a dejar mucha información al respecto, porque si no han llegado hasta acá en este video, pueden ver la caja de descripción, y ahí informarse sobre este personaje. También les dejo el libro como regalo, Propaganda, de Edward Bernays, en la caja de descripción para quien quiera leerlo. Lo tenía en PDF y ahora lo voy a subir a este video, así que quien quiera leerlo y quien quiera seguir informándose sobre esta persona que es totalmente interesante, puede hacerlo ya con la información que está a su alcance. Así que un saludo y nos vemos en el próximo video.